Imaginen el sonido de explosiones en el cielo de Caracas a medianoche y soldados estadounidenses sacando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de su propia casa. ¿Se han preguntado por qué este evento es tan importante en el mundo de hoy? Porque muestra cómo la crisis política de un país puede escalar hasta el nivel de una guerra internacional, donde el petróleo, las drogas y las luchas de poder están entrelazados. Ahora surge la pregunta: ¿la captura de Maduro liberará a Venezuela o la hundirá más en la oscuridad? Hoy contaremos esta historia paso a paso, para que tú mismo entiendas la verdad detrás de esto. Empecemos la historia desde muy atrás, cuando Venezuela era un país flotando en un mar de petróleo. En 1999, Hugo Chávez llegó al poder y llevó a Venezuela por el camino del socialismo. Hizo mucho por los pobres, pero la dependencia del petróleo siguió creciendo. Tras la muerte de Chávez, en abril de 2013, su colaborador cercano, Nicolás Maduro, se convirtió en presidente. Maduro, quien alguna vez fue conductor de autobús, siguió los pasos de Chávez, pero desde 2014, la caída de los precios del petróleo desató una hiperinflación en el país. La inflación superó el 1.000.000% en 2018. Millones de personas empezaron a huir del país por falta de comida y medicinas. Hasta ahora, casi 8 millones de venezolanos han emigrado a Colombia, Perú y Estados Unidos. Surgieron acusaciones de fraude electoral contra Maduro. En mayo de 2018, muchos países se negaron a reconocer su reelección. Entonces, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino en enero de 2019, y más de 50 países, incluido Estados Unidos, le dieron su apoyo. Pero Maduro no dejó el poder. Tenía el respaldo del ejército y de países como Cuba, Rusia y China. Durante el primer mandato de Donald Trump, de 2017 a 2021, Estados Unidos impuso duras sanciones a Venezuela, lo que hundió aún más la economía del país. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Guaidó acusó a Maduro de narcotráfico, ofreciendo una recompensa de $15 millones por su cabeza por dirigir un grupo llamado Cártel de los Soles. En julio de 2024, hubo elecciones en Venezuela. Maduro declaró que ganó con el 51% de los votos, pero el candidato opositor Edmundo González afirmó haber obtenido el 67%. Tras esto comenzaron las protestas, y Trump, al ser presidente por segunda vez, en enero de 2025, empezó a aumentar la presión sobre Maduro. En noviembre, Trump llamó a Maduro y le dijo: «Le doy a usted y a su familia la oportunidad de salir del país a salvo, pero renuncie de inmediato». Maduro lo rechazó, y ese rechazo trajo este desenlace dramático. Ahora llegamos al evento principal, que ocurre en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Caracas. Por orden directa del presidente Donald Trump, comienza una misión militar llamada Operación Absolute Resolve. Participaron 150 aviones, destruyendo los sistemas de defensa aérea de Venezuela para que los helicópteros pudieran llegar a Caracas de forma segura. El centro de la operación fue la base militar de Fuerte Tiuna, donde vivían Maduro y su esposa Cilia Flores. Soldados de la Delta Force estadounidense bajaron de los helicópteros y entraron en la base, y arrestaron a Maduro. La operación duró solo 2 horas y 20 minutos. Ningún soldado estadounidense murió, pero del lado venezolano murieron unas 80 personas, entre ellas 32 oficiales de seguridad cubanos. Maduro y Flores fueron esposados y llevados primero a un buque de guerra, llamado USS Iwo Jima. Luego volaron a Nueva York vía Guantánamo. Por la mañana, Trump anunció en Truth Social: «Atrapamos a Maduro», y que Estados Unidos manejará Venezuela hasta que haya una transición segura. Después, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, prestó juramento como presidenta interina, pero exigió la liberación de Maduro. El domingo 4 de enero, Trump dijo a los periodistas en el Air Force One: «Rodríguez habló con nuestro secretario de Estado Marco Rubio y va a colaborar». Maduro está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, y el lunes 5 de enero fue presentado ante la Corte Federal de Manhattan, donde él y Flores se declararon not guilty, no culpables, de cargos de tráfico de drogas y narcoterrorismo. El sonido de las explosiones y los vuelos bajos aterrorizó a la gente en Caracas, y la electricidad se cortó en algunas partes de la ciudad. Para entender por qué sucedió esto, debemos mirar las razones políticas, económicas y sociales.
Políticamente, Trump ve a Maduro como una gran amenaza, porque millones de migrantes llegan a Estados Unidos desde Venezuela y, según Trump, Maduro envía criminales de prisiones y hospitales psiquiátricos para crear inestabilidad en la frontera. Económicamente, las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, son el objetivo de Trump, porque Chávez y Maduro causaron pérdidas de miles de millones de dólares al nacionalizar empresas estadounidenses. Según analistas, esta operación es parte de la política America First de Trump, que se enfoca en la inmigración y el petróleo. Socialmente, el régimen de Maduro destruyó Venezuela. Escasez de alimentos, falta de medicinas y el surgimiento de grupos guerrilleros en un país de 30 millones. Psicológicamente, la política de máxima presión de Trump es para debilitar a Maduro, algo que comenzó desde su primer mandato. Entre las razones ocultas están los lazos de Maduro con China, Rusia e Irán. Estos países invirtieron miles de millones en el país y Cuba brindó seguridad. Muchos creen que esta operación es para desafiar esa alianza. El impacto invisible es aumentar la influencia de Estados Unidos en América Latina. Pero han surgido quejas de violación del derecho internacional por hacerse sin aprobación de la ONU. Los analistas dicen que esto podría aumentar el riesgo de guerra civil en Venezuela y crear un clima de miedo en otros países del mundo. Miren el impacto de este evento. La reacción del público es mixta. Muchos en Venezuela están celebrando. En las calles de Caracas, la oposición agita banderas, porque el régimen de Maduro arruinó sus vidas. Pero los partidarios de Maduro, como las milicias de los colectivos, están protestando. Se reúnen cerca del Palacio de Miraflores exigiendo su liberación. En Nueva York, hubo enfrentamientos entre manifestantes pro-Maduro y migrantes venezolanos. La policía tuvo que intervenir. Nacionalmente, la Corte Suprema de Venezuela nombró a Rodríguez presidenta interina, pero la oposición pide nuevas elecciones. Internacionalmente, Brasil, México, Chile y Colombia condenaron la operación, diciendo que es una intervención militar en lugar de una solución pacífica. El presidente de México dijo: "La intervención militar extranjera nunca trae democracia". Países europeos como España y Suiza piden una desescalada, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado a una reunión de emergencia. China y Rusia condenaron enérgicamente, diciendo que es una violación de las leyes internacionales. El efecto a corto plazo son apagones en Venezuela, crisis de seguridad y el cierre del espacio aéreo del Caribe. A largo plazo, si Estados Unidos controla el petróleo, la economía podría mejorar, pero se perderá la soberanía. En los medios, CNN plantea dudas legales. Fox News lo llama un éxito de Trump. Globalmente, esto revive la doctrina Monroe, que mantiene a América Latina bajo la influencia estadounidense. 5 de enero de 2026, Maduro compareció en la Corte de Manhattan, donde se declaró no culpable. Este hecho se vincula con la situación actual porque es parte de la política migratoria de Trump. Él ha dicho que el número de inmigrantes ha crecido por culpa de Maduro. Según información verificada, los cargos de 2020 siguen vigentes, y si hay juicio, podría enfrentar una larga pena de prisión. Analistas como el general retirado Mick Ryan dicen que Estados Unidos no mantendrá tropas en Venezuela, sino que colaborará con Rodríguez. Pero en palabras de Trump, si no hay cooperación, podría haber una segunda operación. Ahora se necesita ayuda internacional para devolver la paz a Venezuela, y esto muestra cómo la crisis de un país afecta al mundo entero. Esta historia nos recuerda que en el juego del poder no hay reglas, y cómo una sola decisión puede cambiar el destino de todo un país. La captura de Nicolás Maduro es un nuevo comienzo para Venezuela. ¿Pero es una verdadera liberación? ¿O solo otra cadena? Piénsenlo. Si los países grandes deciden el destino de los pequeños, ¿hacia dónde irá el futuro de la democracia global? No olvides dejar tu valioso comentario. Gracias por acompañarnos durante todo el video. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, cuídense y manténganse saludables.